para todos, para todas, a esta réplica del CIPAS que hemos querido abrir, habilitar para buscar la forma de apoyar el proceso de las actividades académicas correspondientes a la fase 3 y la fase 4 con el uso del simulador Rig Simulator. Entonces, no sé si tienen alguna duda referente. ¿Tienen los que están acá pudieron instalar el Rig Simulator o no lo pudieron instalar o lo pudieron usar? Profe, yo sí lo pude descargar, pero él me arroja un error. Ahí aparece un error espere, ya le di, en el serial. En la licencia, tal vez. De pronto tiene que eliminarlo y volver, o sea, desinstalarlo y volverlo a instalar. Hay que tener cuidado con el paso a paso que nos pide allí, ¿no? Bueno, entonces yo voy a compartir un ejercicio que les he traído para ustedes. Tal vez estaba un poquito en deuda con ustedes con este ejercicio. Y, y vamos a hacerle la parte que corresponde ya al flujo de caja. Y recuerden de qué se trataba la fase 3 en cuanto a tener en cuenta los escenarios y las variables que se tenían que sensibilizar mediante la simulación de Monte Carlo. ¿Se acuerdan un poquito? Profe, discúlpeme, antes de que usted empiece a explicarnos eso, yo tengo una duda respecto a la pregunta del trabajo individual que dice diseñar una infografía sobre las fuentes de financiación e inversión o sobre criptoactivos. ¿Es elegir uno de los dos temas o qué? Sí, Antes de la misma continuar. pregunta me la hizo anoche María Camila como a las 10 de la noche. Sí, sí, pueden elegir alguna de las dos. No es necesario porque si dijera allí pues tendría que eh, hacerlas con los dos, ¿no? Ah, Pero listo, no, pueden elegir o fuentes de financiación o criptoactivos. listo, Por, profe. por mí está bien, no hay problema. De acuerdo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar un poquito con esto. Vamos a mirar acá el ejercicio que les he traído. Este es simplemente una simulación de una empresa que se llama CIMAX. Es una empresa ficticia. Bueno, espero que sea ficticia, ¿no? Yo lo traje de mi mente. No creo que haya una empresa que se llame CIMAX en este momento. Y pues esta empresa CIMAX, ellos producen sillas de plástico mediante los residuos o mediante el reuso o la reutilización de los plásticos. Entonces, en un proceso allí de limpieza, filtrado, de, de trituración, el plástico, y lo reusan y hacen las sillas de plástico o las sillas que conocemos de la marca Rimax. Pero entonces esta empresa se llama CIMAX y están interesados en producir sillas de plástico en la ciudad de Medellín. O sea, quieren abrir allí la producción, una planta en Medellín, para lo cual establecen los posibles ingresos y egresos con el fin de comprobar mediante el análisis del valor actual neto y la tasa interna de retorno, si el proyecto es rentable o no. Entonces, esto es un pequeño ejercicio, ya después de haber analizado todo el mercado, todos los impactos social, bueno, todo lo que tiene que ver ambiental, todo eso, y llegamos a esta parte financiera, ¿no? A este flujo de caja. Entonces, voy a quitar esto de acá para que no los confunda. Hasta acá sería desarrollando así, sería la parte de la fase 3, ¿no? Entonces, el volumen de ventas esperado para esta empresa, pues, es de 50.000 unidades, 50.000 sillas en el primer año, con un precio unitario de 35.000 pesos, con un costo unitario de 17.000. Vamos a poner acá un poquito los signos, que sean pesos.
Y esto no lo vamos a ver todavía. Y entonces, unos costos fijos de 65 millones. ¿Cuáles son los costos fijos, María Camila, Jenny Patricia, Francilena o Juan Elder? ¿Cuáles son esos costos fijos que que debemos de tener en cuenta en un proyecto? Los que se asumen independientemente del volumen de producción, Como un ejemplo. por ejemplo, el arrendamiento, si se paga Muy bien, arriendo, si se produzca o no, hay que pagar arriendo. muy bien. Ok, El es un buen gasto, ejemplo. El arrendamiento, la salarios nómina, ¿no? administrativos. Exactamente, muy bien. Entonces, allí esta empresa tiene un aproximado de unos costos fijos, o se proyecta tener unos costos fijos de 65 millones para esa planta. Un valor residual. ¿Qué es el valor residual? ¿Saben qué es el valor residual? ¿Saben qué es el valor residual o no? No, profe. ¿Ninguno está estudiando contaduría? ¿O estudió contaduría pública? No, no, señor. Ya no. No. ¿No? Ok. Bueno, después de haber comprado, después de haber adquirido unos equipos, unos equipos, una edificaciones, ¿cierto? Ese valor residual es lo que resta después de pasar por la depreciación en este caso, de un horizonte de 10 años. Es ese valor del activo que aporta a la empresa cuando ya no está en uso. ¿Sí me entiendes? Es decir, después yo lo compro por 100 pesos y y con el pasar de cada año, perdón un segundito, por favor, ya les contesto, les aseguro. Un segundito. Listo, qué pena con usted que recibió una llamada. Entonces, ¿sí está claro entonces acerca del valor residual? Sí, señor. Ok. Entonces acá pues se tiene proyectado una inversión de 3.500 millones para esta planta. Y si fuera un proyecto netamente productivo, entonces ¿cuál sería el porcentaje del costo de oportunidad de capital? Es decir, ¿cuál sería esa tasa interna de oportunidad o la TIO como tal? Pero en este caso estamos hablando de proyectos sociales, de inversión social. Hablamos en la web conference que hay una tasa de descuento, ¿se acuerdan? Que se maneja para proyectos de inversión social de acuerdo al DNP, que era el 9.5, ¿se acuerdan? ¿Sí se Sí, acuerdan? señor. Ok. Y tenemos una proyección de un crecimiento de ventas, se proyecta crecer en 2.5, en 2.5 puntos porcentuales
año a año de este volumen de ventas, ¿no? Estos son los datos esperados. Esto es lo que se tiene proyectado por el inversor, en este caso por la empresa CIMAX. Entonces, hay que tener en cuenta cómo van a ser esos escenarios, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos que tener tres tipos de escenario, uno bajo, uno medio y uno regular, pero uno bajo, uno medio y uno alto, donde el medio pues es el esperado, ¿no? El precio de venta, el precio unitario, pues el 35.000 y el costo unitario, porque esas son las variables que vamos a tener que sí o sí sensibilizar con esta simulación de Monte Carlo. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque al pasar por cada uno de los escenarios, nosotros tenemos que simular qué pasaría donde el volumen de ventas fuera, por ejemplo, de 25.000 unidades. O qué pasaría donde el volumen de ventas fuera de 75.000 unidades. ¿Qué pasaría si yo tuviera con esos costos fijos? ¿Qué pasaría si ese precio unitario en un escenario bajo yo lo detrimento a 25.000 pesos, ese precio unitario? Y en escenario alto, pues yo tendría que, lo puedo incrementar tal vez en 45.000 pesos. ¿O qué pasaría si en un escenario bajo mis costos son menores? O viceversa, pueden ser mayores también. Entonces yo puedo simular que mis costos son 15.000 pesos y en escenario alto es de 19.000 pesos. Ten en cuenta una variación simétrica, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí está claro el ejercicio? Hasta ahora estamos sacando los escenarios, las variables. Sí, Hasta señor, ahora, todo claro. ¿Está claro, cierto? Muy sencillo. Ok. Entonces, ahí pasamos por entonces, ¿cuáles son las ventas en el año cero? ¿Cuáles serían las ventas? Ninguna porque es el año en el que se invierte, ¿no? Exactamente. ¿Y habría un valor residual? ¿No es cierto? tampoco. Porque es Tampoco, al se supone final. que es en el último porque es cuando se acaba la depreciación. Exacto. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo de una vez por acá, que es por acá. ¿Listo? ¿Hay costos fijos? ¿El año es cero? No, ¿cierto? Tampoco. ¿La inversión inicial? Sí, claro. ¿Listo? Entonces, los ingresos, recordemos que la sumatoria de todas las cantidades, los egresos, la sumatoria de todas las cantidades. Y el flujo neto, pues, es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Entonces, ingresos menos egresos es igual al flujo neto. Y eso nos da una inversión de menos 3.500 millones. ¿Está claro hasta ahí, cierto? ¿Cuáles serían las ventas? ¿Cómo sacó el valor de las ventas en el año 1? Sería el Precio por volumen de cantidad. ventas por el precio. Volumen por el precio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago ese incremento de esas ventas? El valor anterior más el 2,5%. Ok. Por 1 más, vamos a incrementarlo, la unidad más el 2.5%. Eso lo ponemos en valor absoluto porque vamos a fijar esa celda para que no se nos
para que no se nos mueva y podamos arrastrarla por todos los periodos. ¿Listo? Y sacamos los ingresos. Que hay caja, que hay efectivo, que bueno, todo lo que tenga que ver ingresos, bueno, eso es en el estado de resultados, cuánto dinero quedó en caja, bueno, entonces por acá vamos a sacar el flujo de efectivo. Ventas menos ingresos es el flujo neto. ¿Listo? Ahora los costos. Lo mismo, entonces sería la cantidad por el costo unitario. El año 1. Lo mismo, vamos a incrementarlo. Uno más. Víctor, creo que lo multiplicaste por el precio unitario y no por el costo unitario. Será C25. C25 por B14. No. Sí, tiene toda la razón, muy bien. Excelente, gracias. Valor absoluto con F4. Ahí está el incremento. ¿Y los costos variables? ¿Cuáles serían esos costos variables? ¿Sí estamos bien o no? ¿No se dieron cuenta de lo que dice? ¿No se dieron cuenta de lo que dice? ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? ¿Seguro que me están prestando atención? Los costos fijos son estos. Eso corresponde a los costos variables. El costo fijo no se multiplicaría por el volumen de ventas. Exactamente. Espera un segundito porque acá lo tomo mal. Acá, costo unitario. Exactamente. Los costos fijos están ya dados acá porque acuerden que es la operación, perdón, la nómina, es el arriendo, ¿no? Y los podemos incrementar, ¿no? ¿Listo? Es para que tengan en cuenta eso. No, los costos variables se utilizan, se sacan de las ventas por el costo unitario, porque eso depende de la variabilidad de las ventas. Los costos fijos sí son establecidos ya por la operación como tal del proyecto. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sencillo, ¿cierto? Nos falta sacar los egresos. Y listo. Ahí nos da un flujo de caja. Es decir, aquí ya podemos empezar a analizar que de una inversión inicial de 3.500 millones empezamos a tener una utilidad de 835 millones. Eso sería lo ideal. Los costos fijos, ¿por qué incrementaron año a año? Por la variable. Los podemos incrementar por varios factores. Uno, ¿no? Pues los salarios se incrementan de acuerdo Al IPC. al IPC o lo que establece el gobierno. O sea, podemos utilizar otra variable, no solamente este crecimiento en ventas, sino podemos utilizar otra variable, ¿no? La que ustedes elijan, ¿no? Listo. Sí, no, esto es solamente para el ejercicio, pero ustedes pueden utilizar tal vez el 1.5, el 1.7, bueno, tal vez. Pero pues para este ejercicio lo podemos hacer así, ¿no? Como para que es la operatividad de la información.
ejercicio de dónde la sacó. Entonces, Muchas gracias, profe. ¿cómo? No, solo ¿Cómo, quería cómo? saber el ejercicio de dónde la estaba sacando o cuál era el porcentaje que Ah, estaba. sí, sí, no. Y por ejemplo, el tema de arriendos, pues también hay una tasa porcentual que incrementa los arriendos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a sacar el BAN. Yo creo que todos saben sacar el BAN. Lo pueden sacar por aquí, por FX. Vamos acá en FX se llama BNA. Vamos a financieras. Financieras por acá. Buscamos BNA. La tasa. Entonces, acá la tasa no es 2.5 porque ese es el incremento de ventas, sino es la tasa de descuento que ya habíamos fijado. Y el valor, a fijar desde el periodo 1 hasta el periodo 10. Vamos a dar Enter, aceptar. Y aquí tenemos que restarle, porque pues tenemos que sumarle pues la inversión inicial. Como está negativo, tenemos que sumarla para que nos dé ese valor actual neto. Entonces, ¿qué pasaría si llegado al caso en el flujo de caja traen todos los periodos al año 0, incluyendo la inversión, y le da un valor menor? ¿Alguno le dio un valor menor a 0? No, ¿Sí? señor. No. Ok. Entonces acá yo tengo acá una chivita para mostrárselas. Sí, pues la BAN sirve para determinar la rentabilidad de la inversión. Si el valor actual neto es mayor a 0, se acepta esa hipótesis o ese proyecto. Si es menor a 0, recuerden que se rechaza. Si es igual a 0, se debe de tomar una decisión de aceptarla o rechazarla. Pues realmente, la verdad, nunca he visto un valor actual neto de 0. Lo que yo, mis años de experiencia como gestor de proyectos, nunca he visto un valor actual neto en 0, ¿no? La TIR es muy sencilla, pues ustedes ya, yo creo que esto ya se convierte en matemática básica. Tomamos todos los valores del flujo de caja y sacamos la TIR. Y nos da 22.76%. Es una TIR, pues, interesante. Es una TIR aceptada, pero esto era, hasta aquí debíamos de preparar el proyecto para la simulación. Pero recuerde que la simulación es pasar unas variables por tres posibles escenarios y que nos optimice cuál va a ser la oportunidad para determinar si esas variables se aceptan o no se aceptan y cuál es el nivel de certeza que después de haber simulado, en este caso 1000 veces que lo vamos a pasar, pues nos va a permitir realmente tomar la decisión de aceptar el proyecto y de invertirlo. ¿Listo? Entonces vamos al simulador una vez instalado. Vamos a crear un nuevo perfil. Vamos a poner acá CPAS réplica. Y vamos a aceptar. Entonces, lo primero que vamos a hacer son los supuestos de entrada. Entonces, qué tipo de simulación vamos a utilizar en este momento? Pues tiene que ser la triangular. ¿Por qué? Porque con la triangular nosotros podemos determinar con 3 tipos de valores esa distribución nos permite saber si, pues, no tanto que todo sea simétrico, pero que sí nos permiten saber cuáles son los valores mínimos, máximos y los que con mayor probabilidad pueden suceder, ¿no? Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Entonces, vamos a pararnos en la celda siempre de la variable que vamos a esperar, que es el volumen de ventas en unidades, son 50.000, y vamos a colocarlas, esos volúmenes en cada uno de los escenarios. Entonces, acá en medio, máximo o alto. Y si le decimos OK. Aquí nos cambia de color la celda, es decir, que aceptó ya el supuesto de entrada.
nuevamente el supuesto de entrada en triangular y así lo hacemos nuevamente con las otras variables. ¿Listo? ¿Está claro eso ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, aquí es importante que ustedes puedan... Profe, ¿puede cuando- hacer ese paso más despacio? Oh, bueno, ok. Vamos a eliminarlos. Acá, supuesto de entrada el volumen de ventas. Triangular, debe ser triangular. Y vamos a tomar, sé que lo podemos hacer así también. Acá no lo deja. Así. Del escenario del volumen de ventas bajo, porque es el mínimo. De mayor probabilidad, que es el esperado. Y alto. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues que esta información, estos mínimos, medios y máximos, tiene una simetría, tiene una desviación estándar de 50.000, que es la media. Perdón, tiene una media de 50.000, tiene una desviación estándar de 10.206. Está simétrico, es decir, que no tiene ninguna inclinación esta simulación triangular, y que la kurtosis de una vez es de 0.06, ¿no? Menos 0.06, ¿no? Decimos OK. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. profe. Jenny, Patricia. OK, listo. Y lo hacemos nuevamente con el precio unitario. Lo mismo. Supuesto de entrada, triangular, valor mínimo, valor esperado o medio y valor máximo. ¿Listo? Puede ser diferente, claro. O sea, no quiere decir, yo lo estoy haciendo de manera simétrico, es decir, no hay ninguna desviación en la simetría, pero pues ustedes pueden manejar los escenarios como ustedes consideren el proyecto, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, no, yo no quiero que el precio unitario en un escenario bajo no va a ser de 25.000, sino pues por el contrario, yo en un escenario bajo yo voy a incrementar el precio, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Para este ejercicio yo lo quise hacer así, listo, pero ustedes, dependiendo del escenario que ustedes lo quieran manejar, pues ustedes lo pueden ajustar, no hay problema. Luego lo hacemos nuevamente con el precio unitario. Medio. Y alto. ¿Listo? Claro, está ahí, ¿cierto? Allá tenemos los supuestos de entrada. Es decir, ¿qué le dije al simulador? Le dije yo, bueno, necesito que me simule, que yo quiero tener, que me simule estas tres variables, pasándolas por estos tres tipos de escenarios diferentes con estas cantidades en cada escenario. Las mismas tres variables. No puedo decir yo acá que voy a manejar volumen de ventas unidades y acá en el escenario voy a manejar volumen de ventas volumen de ventas, bueno, otra variable puede ser. Por ejemplo, esta mañana estábamos viendo un caso donde había un error allí de que había unos datos esperados, pero acá en el escenario no tenía la misma variable. Entonces no va a correr, no es concordante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ¿podemos utilizar otros datos? Claro. No, yo no quiero simular el costo unitario, ni el precio unitario, ni el volumen de ventas. Yo quiero simular la rotación de cartera, por ejemplo, se me ocurre a mí, alguna idea. También lo pueden hacer. Pero pues en este caso, para poder simular unos escenarios, pues realmente tenemos que
tenemos que tener algo que sea volátil, pero un escenario, ¿no? Entonces, ¿qué más volátil que es el volumen de ventas? ¿No? Francilena, adelante. Profe, yo tengo una duda respecto, pues, nosotros, o sea, mis compañeras y nosotras hemos venido trabajando en un escenario eso es un proyecto de inversión social. En ese caso, ¿cómo se plasmarían los valores de ese proyecto ahí en ese escenario de los datos donde dice volumen de ventas, precio unitario y todo ese tema? O acá en los escenarios que dice que bajo, medio y alto. ¿Qué tipo de proyecto es? Es la construcción de una escuela para una vereda. Ah, esta mañana ya lo trabajamos. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Yo les estaba Es preguntando en a mis compañeritas, pero pues no me han contestado si ellas hicieron alguna aclaración sobre eso, porque sí nos dimos la garra en el trabajo pasado preguntándonos, Sí. bueno, ¿y aquí qué valores y cómo? Teníamos ciertas dudas. Esta mañana trabajamos como 1 hora en ese proyecto. Vale, pues. No, Muchísimas mentiras, gracias. menos, pero solamente para realimentarte un poco lo que trabajamos, mira, inclusive les mostré un ejercicio que yo hice de un proyecto de ese, lo mismo, de una escuela, de una institución educativa, pero como es del gobierno, pues hay que simular los ingresos, ¿no? O sea, ustedes saben que que la educación pública no es gratuita en este caso, ¿no? Entonces tenemos que simular cuál va a ser cómo serían los ingresos en una educación gratuita. Entonces tendríamos hay varias opciones. Primero, pues una opción es que se simule los ingresos como si fuera un colegio privado para saber cuánto es el costo evitado. Es que es un poquito complejo de explicar, para que ustedes me entiendan, porque eh, para el proyecto sería un ingreso, o sea, el ejercicio de flujo de caja sería un ingreso, pero en la realidad ese es el costo evitado del proyecto al padre de familia o a la población, ¿sí me entiendes? Entonces es un poquito enredado para poder determinar cuáles son los ingresos y hay que simular cuánto en esa región, en ese municipio, en esa vereda, o cuánto podría costar una matrícula y una pensión para un niño en preescolar o en primaria o en media vocacional o en secundaria. Sí, entonces yo le recomendé esta mañana a su compañera es que tal vez lo trabajaran porque como es de inversión social, el ente territorial, bien sea departamento o municipio, tendrá que asumir algunos costos. Eso estaría acá. Un ejemplo, que los costos fijos los va a asumir el municipio. Entonces el municipio va a asumir la carga prestacional de los profesores, de la seguridad, bueno, no sé si pagan arriendo, bueno, que sean los costos fijos, ¿no? Y que la gobernación, eh, ellos asumen los costos variables. Entonces, pues puede ser, bueno, los costos fijos es la norma. Y la gobernación asume los costos variables, mantenimiento, reparaciones locativas. Eso lo puede manejar así también, ¿no? O lo puede manejar mediante una APP, una asociación público-privada. Es decir, que los ingresos los va a recibir por parte de una fundación privada, es decir, ellos van a asumir los ingresos, la inversión inicial, pero los costos a partir del costo los costos fijos y variables los va a asumir los entes territoriales a partir del año 1. Eso lo pueden manejar así y eso también es un proyecto muy real, ¿no? Entonces yo se la dejé así a su compañera para que ustedes lo discutieran. ¿Listo? Lo pueden modificar un poco, ¿no? Para el ejercicio. Vale, profe. Muchas gracias. Pero, o sea, el proyecto es bueno, sí, chévere, y eso es real. Pero entonces, para que ustedes no se compliquen con el ejercicio académico, bueno, pero yo cómo hacer los ingresos, pero de dónde, si es que esto es un colegio. Sí, hay una forma de sacarlo que es determinar mediante cuánto es el costo educativo para un colegio privado, para ese tipo de población, para ese tipo de ese grupo etario, esa población escolar cuánto puede costar, por ejemplo, allá en el departamento del Huila, que es donde está su proyecto, en el municipio de Pitalito, que es donde está su proyecto, cuánto puede costar eso, y eso se traduce realmente en el proyecto como un costo evitado a la población.
y de esa manera se tiene que estructurar el proyecto. Y se tiene que dejar estructurado el proyecto, que es un costo. Se toma los datos de ingresos por ventas de un colegio, de la media de un colegio público, perdón, de un colegio privado, y se traduce en el proyecto como costo evitado para poder estimar una tasa interna de retorno y un valor actual neto. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno, Espero que señor. le haya podido ayudar. Espero que le haya podido ayudar, Francilena. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Listo. Ahora ya tenemos los supuestos de entrada. Ahora tenemos que darle los supuestos de salida, ¿no? Entonces, los supuestos de salida, pues va a ser, o el pronóstico de salida va a ser, es decir, que al simular todos esos datos esperados en esos tres escenarios, pues entonces me diga cómo va a ser esa variación del valor actual neto y la TIR. Entonces, acá le digo pronóstico de salida que sea TIR, ¿no? Mostrar en ventana de pronóstico, mostrar la ventana de pronóstico. Y si yo quiero decir un nivel de confianza del 93, un nivel de error, bueno, acá lo puedo hacer. Le digo OK, y él ya lo tomó. Me cambió acá el color de la celda. Lo mismo, pronóstico de salida, tasa interna de retorno TIR, me está tomando la celda y le digo yo OK. Listo, hasta ahí. Entonces, ahora lo que nos resta es correrlo. Lo corremos y él empieza a sacar, a simular, ejecutando la simulación. Entonces, acá ya van en 67.000, bueno, ahí va. Y empieza a correr los datos. ¿Sí? Cómo va ajustando, corriendo los datos por acá del flujo de caja. Está haciendo la simulación 1000 veces cada una de esas opciones de diferentes valores aleatorios para determinar cómo va creciendo. O sea, cada vez que él va cambiando los valores, está haciendo una simulación. Entonces, está haciendo una simulación con unos valores determinantes para cada escenario. Y ya se los dimos. ¿Listo? Entonces nos dice la simulación ha terminado. Le digo aceptar, pero acá no dejó exactamente los datos como estaban. Entonces él toma los datos de los supuestos de entrada, los pronósticos de salida y empieza a hacer la simulación, empieza a correrlo, ¿no? 1000 veces diferentes escenarios, ¿no? Así como el Doctor Strange. Igualito. O sea, lo hace de esa manera. 1000 formas diferentes de poder saber cómo quedaría. Entonces acá no vayan a dejar solamente acá el valor actual neto. Entonces, acá, el valor actual neto, recuerden que, ¿cuál es el valor que deben de tener en cuenta? Que si es mayor a qué y menor a qué. A 0. ¿Se acuerdan? Mayor a Exactamente. Eso lo ponemos a 0. Y ahí nos da un porcentaje de certeza del 91.90%. Entonces, aquí nos trazó una línea, ¿sí? El 0. Todo lo que está hacia la derecha se acepta. Entonces, todas estas probabilidades de esa simulación son aceptadas. Todas estas hacia la izquierda son rechazadas. Entonces, acá ustedes en estadística, en el histograma, pues, en estadísticas pueden determinar cuántos números de pruebas se hicieron, la media, la mediana, la desviación estándar, la variación, está el máximo, el mínimo, la simetría, bueno, lo mismo. Entonces,
Hay que tener en cuenta que con un porcentaje de certeza por encima de las 3/4 partes, es decir, de 75%, es aceptada, es viable este proyecto. Y ahora lo hacemos con la TIR. Entonces, para poder saber si este ejercicio de la TIR realmente poder determinar, acá no dice, no, uy, sí, nos da una certeza de 100%, no. Tenemos que ajustar acá el eje de las X, determinar. Recuerde cuál es el porcentaje de crecimiento de ventas que nosotros estamos hablando, cuál es el factor que me va a incidir de que de un periodo a otro haya una variación, es el 2.5%. Acá lo podemos poner en 2.025. Ay. Y él nos pasa la línea de la certeza y ya la certeza está en 99.2%. Es decir, que hay solamente el 0.8 está por debajo de ese índice de crecimiento esperado. Y esa tasa interna de retorno, todas esas tasas que él hizo esa variación, esas simulaciones en 1000, toda esa cantidad hacia la derecha es aceptada. Acá están todas las estadísticas. Si ustedes quieren ver la vista global, donde está toda la información, eso los envía así también. Y eso lo pueden pegar allí en el trabajo. ¿Listo? ¿Qué dice la guía hasta acá de la fase 3? ¿Listo? Sencillo, ¿sí o no? ¿Cierto, María Camila? ¿O 4, profe? No, hasta acá va la fase 3. ¿Cierto, María Camila? ¿Fácil? Jenny. Profe, Sí, señora. Sí, señor. Hasta ahí más o menos llegamos. profe, es que según los videos que yo había estado mirando, o sea, ahí me hacían las recomendaciones, o sea, los videos dicen que las recomendaciones quede una margen del 0,4, creo, hacia arriba. Sí, es lo Que mismo, la de margen de 0 hacia error arriba. tenía que... Ajá. Sí, está bien, no hay problema. Usted lo puede manejar de 2 colas o cola hacia la izquierda, cola hacia la... No, está bien. Pero no, está bien, porque realmente es eso. La teoría es el postulado de la Van, que es lo que les decía, mayor a 0, menor a 0. Pero aquí en el de la estadística, profe, que dice que la margen de error es recomendable que sea mayor al 0,4. Acá está el error. Precisión del error, 95% de confianza. 4.67, 0,4. Lo que te están diciendo. Aquí sale, mira. ¿No? Está bien. O sea, no te dejes de llevar solamente por lo que estás viendo el video, sino tienes que analizar todo el contorno, todo el ejercicio completo de lo que estás trabajando. Y es lógico, ¿no? O sea, tienes que mirar que una tasa interna de retorno del 22% con un crecimiento del 2.5 en cada periodo, pues nos vaya a una rentabilidad esperada, ¿no? Y con traer todo un flujo de caja al valor presente el día de hoy, donde estamos invirtiendo 2.500 millones y estoy invirtiendo 3.500 millones en el año cero, pero trayéndolos al valor presente me generan 2.448. Es acorde, porque si yo quisiera restarle, bueno, ya se lo estoy haciendo porque este es el valor actual neto ajustado menos esa inversión. Si yo le quitara esa inversión, yo estoy diciendo que y estoy invirtiendo 3.500 millones, ¿cierto? Pero todo ese flujo de caja al día de hoy, al año 1 me están trayendo 5.948 millones. Por eso tengo que sumarle
en este caso, para que me reste esa inversión, para saber realmente cuánto me vale a mí todo ese flujo de caja el día de hoy. Y eso también me lo está arrojando acá el simulador. Bueno, entonces hasta ahí es la fase 3. Eso es lo que tenían que presentar, ¿listo? Que no lo pudieron presentar con el simulador, listo, ¿no? Está bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues sacar el mismo flujo de caja con el promedio, con esos escenarios, escenario bajo, otro flujo de caja, otra TIR y otra van. Escenario alto, otro flujo de caja, otra TIR y otra van. Y ahí están sensibilizando lo mismo. Realmente que no lo hacen 1000 veces para saber qué es lo mejor mediante la estadística, pero están también sensibilizando las variables esperadas, que es el van y la TIR. Ahora bien, ¿qué dice la fase 4? Acá está la fase 4, vamos a ponerla acá en pantalla para que usted la mire. La fase 4 dice, tomando de referencia el flujo de caja elaborado en la fase 3 y los resultados sobre el costo asociado a las fuentes de financiación del proyecto, corra nuevamente la simulación con la aplicación Rate Simulator para determinar el impacto del costo de la financiación sobre el resultado del flujo de caja del ejercicio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, ya no tengas solamente en cuenta los costos fijos y los costos variables, sino que también tiene que tener en cuenta los costos de financiación. Financiación. ¿Cierto? En un proyecto donde, listo, usted dice, no, es que yo no voy a hacer ningún financiamiento con ninguna entidad financiera, con ninguna. Todo me lo van a donar. Entonces, ustedes tienen que definir, bueno, pero no hay ningún financiamiento de algo, no hay nada, no hay ningún costo, no van a manejar ninguna cuenta ninguna cuenta bancaria. Ah, sí, vamos a manejar una cuenta bancaria. Ah, bueno, listo. Entonces hay que tener en cuenta esos costos que no están inversos dentro del costo de costo fijo ni variables. Por ejemplo, el costo de operación. Bueno, eh, no quiero decir cosas que los van a confundir, ¿no? Pero si ustedes van a hacer un crédito de un banco de fomento, porque es un banco de fomento, les permite a ustedes desarrollar proyectos de inversión social, de impacto social. Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial, ellos también tienen tasas de interés muy bajas, tienen periodos de gracia y ellos, ese valor ese costo de la operación financiera tiene un valor. Entonces, a eso se refiere ese costo de financiación, de ese costo de financiación. Entonces, por ejemplo, no, que es que lo vamos a hacer mediante el crowdfunding. Ah, bueno, listo, pero entonces, ¿quién va a asumir los gastos financieros de ese crowdfunding? Es decir, las erogaciones del flujo de dinero para el proyecto, ¿quién las va a asumir? Porque usted sabe que pues hay unos costos que se deben de asumir, por ejemplo, en Colombia el 4 por mil. Eh, todo ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta también en el proyecto y eso es lo que nos está pidiendo la guía en esta fase 4. Entonces, por ejemplo, para esta empresa, las sillas CIMAX, ellos determinan que para poder apalancarse financieramente, van a hacer un crédito. Y ese crédito no es de 3.500 millones, sino que de 1.500 millones. Y ese costo de financiación, pues más o menos mes a mes, va a traducirse en 63 millones de pesos. ¿Cierto? Y entonces tengo que sacar también el incremento. Con esta tasa que hemos sacado el crecimiento de ventas, vamos absoluto y asumimos ese coste financiero. Esto solamente es un valor hipotético, no es
Exactamente, porque yo tendría que hacer una tabla de amortización para sacar y traer realmente cuánto nos cuesta esa financiación de ese crédito de una banca de fomento, por decirlo así. Y nos cambió la TIR, claro, nos cambió la TIR, mira, nos cambió la TIR y nos cambió el BPN. ¿Se acuerda que están en el 22%? Ahora nos queda en el 20% porque se empezó a asumir los costos. Y volvemos a correr nuevamente el perfil, perdón, la simulación. Entonces tenemos que revisar que sea el perfil. ¿Qué pasó? Porque ese nos fue el perfil. Ah, no, acá está. Ahí está. Entonces, bueno, si le llega a pasar eso, entonces ustedes tienen que ir a cambiar perfil y le dan clic donde es el perfil que ustedes ya han creado. Porque ya está cargado toda esa información. Lo único que vamos a hacer ahora es volverlo a correr para que él vuelva y haga la simulación, pero ya incluyendo los costos de financiamiento. Y eso es lo que nos está pidiendo la actividad para la fase 4, en volver a correr el flujo de caja, teniendo en cuenta los costos de financiamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Profe, una preguntita. Ahí el valor de los costos de financiamiento sería el valor que se paga en la cuota anual Sí. o el valor de los intereses. Puede ser bueno, el valor del capital, es que el valor de la cuota está incluido el capital, ¿no? Y los intereses. Entonces, eso usted lo puede incluir solamente, bueno, ahí es que tiene que tener en cuenta que los costos de financiamiento también van a incluir algunos gastos que a veces los bancos generan, ¿no? Entonces, revisar bien cómo van a hacer ustedes esa tabla de amortización, pero pues para el ejercicio pueden tomar solamente los intereses porque el capital están pagando el crédito. Y el crédito, a no ser de que ustedes lo tengan discriminado acá, inversión de socios, inversión por crédito, bueno, entonces no es necesario porque si lo coloca la cuota, sería capital más intereses, estaría estaría poniendo un doble valor porque el valor del préstamo está en el año cero. Lo que usted tendría que estar pagando serían acá los intereses. Por ejemplo, esta gente está pagando 63 millones tal vez de puro intereses. Es una suposición, ¿no? Hay que tener en Sí, yo ya cuenta, entendí. hay que tener mucho cuidado con ello, porque es que a veces pensamos que al hacer la tabla de amortización y tenemos en cuenta es el valor de la cuota, pero se nos olvida que el valor de la cuota es el capital a los intereses y el capital ya fue registrado en el flujo de caja en el año cero porque hace parte de esa inversión inicial. Entonces no podemos sumar, por decirlo así, dos veces el crédito, uno en el año cero y diferirlo en todos los periodos. Estaría haciendo, como si yo hiciera esto. Bueno, yo hice un crédito de 1.500 millones, entonces yo cojo 1.500 y lo divido en 10. Entonces serían 150 millones. Entonces yo tendría que sumarle a esto, a cada valor, 150 millones. Sí, 150 no. 15 millones, perdón. Entonces, ¿aquí estoy haciendo? Pues estoy sumando 15 millones a cada periodo que me suman 150 millones, que es el valor del crédito. Pues resulta que ese valor ya está inmerso dentro de esta inversión. Entonces lo estoy sumando doble. Estoy haciendo un flujo de caja errado. ¿Sí es claro, Jenny? Sí, sí, señor. Ok, entonces
Aquí ya nos resta solamente es hacer nuevamente la terminación, si hay una variación, si hubo un cambio, qué pasó con esa TIR. Vea, aquí las gráficas cambiaron, obviamente. Recuerden que acá debe ser 0, el eje de las X, de las Y, perdón, sobre el eje de las X para poderlo determinar. Aquí ya hay muchos más datos hacia la izquierda. Aquí lo puedo cambiar por el valor, el porcentaje del incremento de ventas, que es lo que estamos trabajando. 0,012. Ya que hay unos datos que están cambiando a la derecha. Y con esto, estoy solo en el apartamento y escucho los ruidos. Y con esto ya podemos tener en cuenta que esta es la segunda parte que nos pide la guía acá en el trabajo colaborativo. Es la primera parte. Entonces, consulte las tasas de interés de las diferentes fuentes, se asuma el monto que permite determinar el valor asociado a los costos del proyecto. O sea, ustedes pueden determinar el monto del valor asociado a los costos de financiación. Y ya después hacen el tema del simulador de Crypto Spanish, que esto ya es parte de la web conference que voy a trabajar con ustedes. ¿Listo? Preguntas, dudas, aclaraciones, quejas, reclamos. No, mentiras. Espero que les haya podido ayudar. Está claro, profe. Muchas gracias. ¿Se les despejaron muchas dudas? Todas, tutor. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces yo dejo de acá de compartir la pantalla. Muchas gracias a todos y a todas por participar de esas IPAs. Voy a dejar de grabar y pues entonces